Bendito el nombre glorioso de Jesús. El tema que traemos para hoy es el mundo y el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios y el mundo y el reino de Dios, estamos hablando de dos grupos diferentes, de dos reinos diferentes, completamente contrarios uno al otro. Uno va para el norte, uno va para el sur. Uno lleva a la muerte, otro lleva a la vida. Uno es para salvación, otro lleva a la perdición. Uno es para obediencia al hombre, otro es para obediencia a Dios. Así que es importante nosotros tener ese enfoque que llevamos y enseñarlo a nuestra familia, a nuestros hijos. Cuando nos pregunten a qué reino pertenecemos, debemos de confiadamente decirles: nosotros pertenecemos al reino de Dios, por lo cual somos completamente diferentes al reino del mundo. Ellos hacen lo que hacen porque están en un reino diferente. Nosotros hacemos lo que hacemos porque estamos en un reino diferente. Nuestro plan es un día estar con Jesús en gloria. Y ellos sin ningún plan, o a veces sin saberlo, para un día ir a condenación. ¿Por qué lo hacen? Por falta de conocimiento, y otros porque han sido engañados y andan engañando a los demás. Cuando nosotros tenemos esto claro, que somos un reino diferente, no deseamos las cosas del mundo. Ya a nosotros se nos hace fácil mirarlos y mirar más bien con lástima lo que hacen, sabiendo que un día viene la condenación para toda la raza humana, para todos estos que no creyeron en el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, miramos que cuando un reino se presenta es porque se presenta el rey. No manda un mensajero, sino que se presentó el rey en el planeta Tierra en carne humana o con cuerpo humano, y estuvo de entre la raza humana anunciando el reino de Dios, o anunciando cómo se entra en el reino de Dios, cómo es que se pertenece al reino de Dios, y haciendo diferencia entre el reino del mundo y el reino de Dios. Por eso encontramos que desde que murió Juan el Bautista, lo leímos, Jesús empezó a predicar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado y está aquí dentro de ustedes, o está aquí con ustedes. ¿Quién está? El rey. Dios, que es rey, estaba en medio de la raza humana, dándole una oportunidad de salvación o anunciando este mensaje de salvación. Cuando las escrituras hablan de mundo, hay varias formas de que se refiere al planeta Tierra, hay otras que se refiere a la raza humana. Según la versión bíblica que leamos, encontramos que hay unas que lo tienen escritos de una manera, otras de otra, pero concuerdan. Hay muchas que dicen, supongamos en Juan 1 dice: en el mundo estaban y el mundo no le conocía. Hay dos clases de mundos: el planeta Tierra y los seres humanos. Pero hay otras versiones que dicen: a los suyos vino, que vino por él, y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de hacerse hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea que, al según la traducción, a veces nosotros, digamos, nos agarramos de una traducción y predicamos traducciones, no a Jesús. Y cuando nosotros predicamos a Jesús, tenemos que mirar que esto es un libro y que es una guía para anunciar a Jesús. No es un Dios el libro, sino el libro es una guía para anunciar. El libro da testimonio de Jesús. Entonces es importante nosotros mirar, cuando las traducciones de la Biblia hablan de mundo, mirar de las dos maneras que hablan de mundo. Mundo, el planeta Tierra; mundo, la gente. Se volvió al mundo. Pero hay otras que lo dicen claramente. Jesús vino a salvar a Israel, pero Israel no lo recibió, por lo cual se ha vuelto a salvar a los gentiles o a los no israelitas. ¿A quiénes? A esos que creen en su nombre. Y estoy dando de tres versiones bíblicas que están diciendo lo mismo, pero hay unas que a veces dan para pensar qué es mundo. Pero si nosotros miramos, ¿a qué vino Jesús? Vino a salvar a Israel. Israel, miramos, todos los israelitas no lo recibieron.
pero ataban la promesa de que iba a salvar a los que no son israelitas, a los gentiles o a las demás gentes del mundo. ¿Y con qué promesa fue? Con que le recibieran y creyeran en su nombre, para hacerlos parte de su familia. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Si nosotros miramos, hemos tenido un enfoque en el que el reino de Dios es terrenal. Pero no nomás nosotros, sino encontramos que en el tiempo que Jesús anduvo en los días de carne también estaba el mismo pensamiento y la misma idea, porque la mayoría de nosotros somos terrenales y pensamos en las cosas terrenales y queremos que el reino de Dios se revuelva. ¿Con qué? Con lo que hay en el mundo, con la gente del mundo y con la gente que le pertenece a Dios. Que no hay diferencia, que todo es casi igual. Pero si miramos, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Cuando hablamos que el reino de Dios no es de este mundo, tenemos que mirar que los reinos de este mundo son mandato, tener autoridad y economía. Y miramos que hay muchos que han empezado bien con este servicio a Dios, pero se han lanzado al botín, se han lanzado a la economía y se han apartado del reino de Dios y se han ido al mundo o al reino humano o a los seres humanos y se han apartado de la verdad. El mismo Jesús dijo, el amor a la economía o al dinero, a las muchas propiedades, es raíz de todos los males. Y si usted mira, en estos países donde estamos hay huellas de que el reino de Dios se lanzó al botín, se lanzó a la economía y se terminó. Vinieron todos los males. Y usted encuentra las huellas únicamente, encuentra hospitales, encuentra colegios, encuentra universidades, encuentra universidades bautistas, presbiterianas, encuentra de cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque se fueron al botín, se unieron con el mundo y vino toda clase de mal. Y el mal más grande que pueden cometer es dejar a Dios. El mismo que cometió Israel se está cometiendo en estos días. Un mal grave ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Cisterna es un hueco que se hace en la tierra para buscar agua. Y la gente está buscando agua en unos huecos, o en una cisterna, o en unos pozos que no tienen agua y han abandonado al autor de la vida. Y eso ocurrió y está ocurriendo. Todavía en estos tiempos hay muchos grupos religiosos haciendo universidades, son dueños de grandiosos bancos, son dueños de grandiosas propiedades, son dueños de cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque no están en el reino de Dios. Estuvieron, pero se salieron del reino de Dios y se fueron al mundo. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque todo el tiempo vamos a ser tentados. Y habemos muchos que todavía no hemos salido del mundo. Todavía no hemos podido abandonar el mundo, aunque estemos en otro lugar. Porque el problema es no estar allá, sino el problema que yo no me he podido transformar y no he podido aceptar en la posición que Dios me ha puesto ni el camino que llevo. Y si les coloco un ejemplo sencillo, miren a Israel. Israel en el desierto no había podido abandonar a Egipto, aunque no estaba en Egipto. Se había traído sus dioses y todavía en el desierto tenía los dioses que tenía en Egipto, o tenía los ídolos que existían en Egipto. Y todavía en la mitad del desierto no lo llevaban dentro de su espíritu, sino todavía lo anunciaban. Y decían, mejor nos iba en Egipto. ¿Para qué nos trajeron a morir a este desierto? ¿Sería que no había lugar donde sepultarnos allá? Estábamos bien. Para muchos estaban bien, pero para otros bien mal. Si ahí me dice alguno, no, es que yo cuando no había conocido a Jesús, a mí me iba bien, yo estaba bien, contento y todo. Y le digo yo, bien mal, porque yo donde estabas ibas para el infierno y ahora vas en el camino para el cielo, ¿no? Y te quieres devolver o te has devuelto ya.
Entonces, el reino de Dios no es para revolverlo, ni es de los dos lugares. El reino de Dios es celestial. Y estamos anunciando un reino celestial, un reino que habita en el cielo y el dueño está en el cielo. Y el dueño de este reino nos está preparando para llevarnos a habitar con él en el cielo. Porque si el reino de Dios hubiera sido de este mundo, pues sería así como lo escribe Juan. Voy a leer aquí en Juan 18:36 unos versos. Respondió Yeshua: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cuando dice un reino, no es de aquí. Reino terrenal, reino celestial. El reino de Dios y el reino de la humanidad. Nosotros, cuando Dios nos ha llamado, nos ha sacado del reino de la humanidad y nos ha trasladado al reino de Él. Pertenecíamos al mundo y éramos esclavos del mundo obligatoriamente. Ahora somos libres para servir a Jesús con toda la libertad. Cuando hablo libertad es porque no es obligatorio. Que se quiera volver, se vuelve. Y quedan únicamente las huellas donde ha pasado y los recuerdos de lo que ha hecho. Y quedan esos grandes predicadores con el dicho: yo también vi sanar a los enfermos, yo también levantar a los muertos, yo también, y en eso. Y hay muchos que están propagando, pues hay videos viejos porque ya los nuevos no los tienen. Así que mucho cuidado, hermanos, con permanecer en el reino. Bendito el nombre de Jesús. Porque si miramos, si esto fuera sabiduría humana, le digo yo, esos institutos bíblicos que sacaron las universidades de las huellas que dejaron las religiones, pues allá universidades bautistas y dan un certificado y dan de todo eso. Si eso fuera bueno, pues Dios no necesitaría haber venido a anunciar el reino, ni a nombrar hombres que anuncien su reino, porque ya eso existía. Y yo, no existía, sí existía. Pablo fue enseñado, adoctrinado bajo los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El más alto religioso en la secta de los saduceos y de los fariseos. O sea que sí existían esos entrenamientos estrictos en una ley, en una religión, que entre comillas pareciera que fuera el reino de Dios, pero no lo es. Es el mundo imitando las cosas de Dios, pero en beneficio propio. ¿Qué dice Pablo? Yo lo que hacía, lo hacía por ignorancia y de esa manera creía que agradaba a Dios. Y si usted lo mira, hay muchos que creen que están agradando a Dios y hacen respetar su religión a capa y espada. Si alguien se levanta contra su líder, lo matan, le hacen, hablando de los que matan así a vista y de los que lo hacen a las escondidas, hay muchos que se les levanta alguno y ven que como que el pueblo está buscando a Dios, que se quiere salvar, le hacen la guerra. Y hay muchas religiones que hasta han pagado para matar, para ocultar, para tapar, para correr al predicador que anuncia la verdad. Y se les sale en su mismo grupo peor. Lo desheredan o, como en el tiempo antiguo, le hacen como hacía el cura en la antigüedad: excomulgado mío. Y como eran los que mandaban y todavía mandan en el planeta Tierra, quedaba el hermano por decir la verdad sin trabajo, porque ninguna empresa, ninguno que la busca trabajo, si usted está excomulgado. La ley del Estado, nada. O sea que quedaba aislado de la sociedad. Y eso están haciendo los que entre comillas predican el reino de Dios. El que se le sale lo tratan de aislar de la sociedad, sea con mentiras, sea con falsedades, o sea con la autoridad que tienen entre el planeta Tierra, pero no tienen autoridad delante de Dios. La iglesia de nuestro Señor Jesús nunca ha sido reconocida en el planeta Tierra. Yo no sé ahora por qué la gente busca reconocimiento para pertenecer al reino de Dios. Mire que tenemos reconocimiento por el Estado, aquí vienen y nos apoyan. Si nosotros lo demandamos, el Estado nos defiende. Si nosotros hacemos esto,
tienen de todo, terrenal. La iglesia de Dios solamente ha tenido el respaldo de Dios. Se llevan a Pedro y a Juan para la cárcel. Ahí no encuentro que se pusieron a buscar, oiga, ¿y quién tiene así de amigo un magistrado, alguien que manda aquí para que nos tire a Pablo? No, la iglesia se colocó a clamar al dueño de su pueblo y él fue y los sacó de allá y se los entregó otra vez. Pablo va a la cárcel, usted encuentra que andaban por ahí buscando, no, busquen a Julano que es amigo del proconsular. Siempre la iglesia no ha tenido, como se dice, auge con el mundo. Ha tenido auge con Dios y está escrita en el libro de la vida, no en las actas y registros mundiales. Cuando la gente habla de la iglesia, encuentra a las iglesias tradicionales que tienen historia en el mundo. Y muchos, miren, de aquí nacieron todas las iglesias. No. La iglesia del Señor Jesús no tiene casi ni historia en el mundo. Tiene la historia en el cielo y por el Espíritu Santo los santos siervos de Dios se han dado de cuenta cuánto han sufrido y cuánto han anunciado el reino de Dios los seguidores de Jesús o los hijos de Jesús. No ha estado tapada ni oculta en ninguna parte, el mundo no la ha aceptado. O sea, somos dos reinos diferentes. Si quieres pertenecer al reino de Dios, no esperes beneficios del mundo. En este mundo tendrán aflicciones, lo dijo Dios en los días de su carne. No dijo en este mundo tendrán aplausos, los van a reconocer, les van a dar honores. Si el mundo te dio honores, mira de quién eres. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Y hay veces que a muchos nos da vergüenza, nos da miedo, nos da temor levantarnos y servirle a nuestro Señor Jesús, porque muchos tememos a las tradiciones, muchos tememos a la humanidad, muchos tememos a la comunidad y pensamos que nos desechan. Y muchos se avergüenzan o tienen miedo a predicar a Jesús como único Dios, porque esa no es la costumbre. ¿Para qué me voy a ponerme yo en problemas con mis amigos si me van a rechazar por esto? Y eso no es uno. Hay cantidades de los que hemos conocido la verdad que nos da miedo, nos da temor anunciar la verdad, porque la tradición nos ha ganado y no hemos podido salir de el reino de la humanidad o el reino humano. Pablo, cuando le está escribiendo a los romanos, él se gloria muy bien y lo dice: no me avergüenzo de anunciar estas buenas noticias de salvación, porque es el poder de Dios para salvación a todos los que confían en Él. Dijo, no importa si son judíos o no lo son. Pero si me dicen que estoy loco, ¿cuántas veces le dijeron a Pablo que estaba loco? No lo sé. Lo único que sé es que sí le dijeron que estaba loco y que era una peste. ¿Sabe qué? Usted está contaminando aquí la gente. Cuando el mundo le dice a uno así, debe alegrarse. Porque el reino de Dios está y estamos dentro del reino de Dios. Este reino de Dios se predica con un sistema de auge, aceleración, rápido, porque aunque muchos piensan, entre comillas, que muchísimo el tiempo que tenemos, es poco. Jesús dijo, en breve vengo. Para nosotros es mucho el tiempo, por las consecuencias que ha tenido el ser humano y la forma en que Dios lo ha tenido que tratar, le ha acortado la existencia en este mundo. Y si miramos, ya es poco el que vive 100 años, porque ya está escrito en el libro de los Salmos que son 70 y 80 entre los más robustos, y de ahí adelante dolores y quebrantos. O sea una vida de dolores y quebrantos únicamente. Y miramos que, pero si miramos la vida que le había puesto, la existencia que Dios había dado al ser humano de 1000 años, es poco el tiempo que tenemos. Será únicamente 2 generaciones si fuera de 1000 años, que llevamos 2000.
Y el tiempo de anunciar el reino de Dios a los no judíos se termina y Dios volverá a luchar para salvar a Israel. Y no piense que después que se termine el tiempo se va a buscar la salvación, de pronto se volverá israelita, de pronto, así como la costumbre que tenemos. Siempre se ama al muerto y se visita al muerto y se ayuda al muerto, pero los vivos no nos interesan. Y es lo mismo. Cuando el pueblo de Dios se levante, se termine la promesa, ahí sí vamos a llorar y a clamar como en los tiempos de Noé. Pero ya es tarde. Luchemos por entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no es algo de que usted dice, yo estoy aquí y me agarro cruzada. ¿Para qué te llamó Dios? No, hermano, para que seas de su reino. ¿Y por qué no haces nada? Dios, yo no quiero problemas con ninguno. Yo soy una oveja. Y miramos, pero si la oveja produce. Nos llamaron ovejas por obediencia y producción. ¿Y qué eres tú entonces que estás sentado haciendo nada? ¿Y estás en el reino? Nada más por estar en el reino, te echaste enemigos encima. El mundo es enemigo del reino de Dios. Y está luchando con mucha fuerza y valentía, luchando para que no entren al reino de Dios. Pero miramos que los que perseveran, los que son valientes, entran en el reino de Dios. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Jesús lo dice de esta manera, lo escribe aquí Mateo 11. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu y hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. O sea que sí nos colocó carga y sí nos amarró. Cuando hablamos de yugo hablamos del tiempo antiguo. La Biblia es escrita más de 2000 años atrás y en el tiempo antiguo se unían dos animales, dos bueyes para arar la tierra y los dos juntos tenían más fuerza y debían de trabajar juntos. Si uno jala por un lado y el otro para el otro, no van a poder trabajar y van a salir heridos. Y así que si yo estoy llevando el yugo de Jesús, estoy amarrado a él, y si yo jalo para el otro lado voy a salir herido. Es mejor caminar juntos. Y si estás amarrado al mundo, por eso dice, el que no tiene el yugo de Jesús tiene el yugo del mundo. Está amarrado al mundo, es esclavo del mundo y tiene un pago por eso. Bota el yugo ese, bota esa carga y toma otra. Toma una carga ligera, fácil de llevar. No es difícil. No es como muchos dicen, yo desde que me entregué al Señor Jesús se me ha hecho difícil. Se te ha hecho difícil por el mismo problema de Israel. No has querido salir del mundo. Pero cuando sales, se goza en cualquier lugar y en cualquier situación. Porque el gozo que tenemos nosotros y la alegría es de que estamos completamente convencidos de que un día estaremos con Él y que no vamos a ir a condenación. De que vamos a tener un cuerpo celestial y vamos a vivir para siempre con Jesús. Y que no vamos a estar en tormentos por toda la eternidad. Si la vida en la tierra es corta, esperemos con paciencia en el reino de Dios hasta que se termine nuestra carrera o nuestro Señor Jesús levante a su pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Así que cuando Lucas escribe esto, en el capítulo 14 de la Biblia, así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No todo lo que posee en el reino, sino lo que posee en el otro reino. En el reino del mundo. Porque muchos quieren pasar. Se pasan con la carga completa y llevan dos cargas. No se pueden llevar dos cargas. Hay que botar una para recibir la otra. No puedes hacer un yugo con tres. Vamos aquí a unirnos los tres. El mundo, yo y Dios. No, tienes que soltar un yugo y ponerte el otro. Porque por eso es que el mundo está viendo la carga difícil. ¿Por qué? Porque quiere tener dos cargas. Porque quiere tener dos yugos. Porque quiere agradar a dos señores. Y es imposible. Bendito el nombre de Jesús.
Aquí en este reino se ama al Rey sobre todas las cosas. El mismo Jesús lo dijo, el que ama más, padre, madre, hijos o heredades, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. No es que no lo ames, sí puedes amar, pero hay alguien en primer lugar. Bendito el nombre de Jesús. No se va a pertenecer al reino de Dios porque hay cosas buenas, porque todo está bien. Se va a pertenecer al reino de Dios por lo que Él ha prometido hacer con sus hijos. Porque Él ha prometido que no nos va a abandonar y que ni la muerte nos podrá quitar o cambiar de dirección en el camino que llevamos a estar con Él. Hay veces nosotros pensamos que todo está bien porque nunca hemos tenido una prueba. Y si usted mira, hay cantidades de gente que este es el reino de Dios, aquí se gana más dinero, aquí se hace, aquí se vive más fácil. No importa de qué color se coloque el firmamento, debemos estar convencidos en quién hemos creído. En Habacuc, cuando Habacuc, o en los tiempos de Habacuc, no fue un tiempo fácil. A veces decimos, no, ¿qué escribió Habacuc? No era un tiempo fácil. Fue en los tiempos en que Israel abandonó a Jesús o abandonó a Dios y se fue contaminado y llevado del maligno, fue llevado cautivo, fue acabado, recibió todas las maldiciones de Dios, la tierra fue como hierro, todo fue como bronce, se acabó, no había cultivo, no había nada. Y en esos tiempos fue que Habacuc expresó unas palabras o escribió unas palabras. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yeshua, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Leerlo es fácil, pero si usted se para en el lugar donde estaba, en la situación que estaba, en este mundo moderno, muy pocos pueden anunciarlo o ser fieles en esos momentos. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que el tema importante de hoy es el mundo o el reino de la humanidad o el reino del ser humano y el reino de Dios. Dos grupos completamente diferentes. Dos grupos que van caminando en dirección contraria. Uno va al sur, otro va al norte. Dos grupos con productos o pagas diferentes. Uno para vida eterna y otro para condenación perpetua. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a darle gracias a Dios y pidámosles que nosotros podamos mantenernos firmes en el reino de Dios o en su reino para un día alcanzar sus promesas que están prometidas o que Dios ha prometido a los que le aman y cumplen sus mandamientos. Bendito el nombre de Jesús. Así que darle gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Señor Jesús, te doy gracias, Rey de Gloria, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Eterno y poderoso Dios,